Buenos días. A continuación les voy a presentar el tema de lípidos. Entonces, como hemos visto, los lípidos se clasifican dependiendo su función biológica. Si son para almacenamiento de energía, como las grasas y aceites, pues están los triacilgliceroles, que es el tema con el que voy a empezar el día de hoy. Hacen parte de los componentes de las membranas biológicas, como los fosfolípidos, esfingolípidos y colesterol. Y otras funciones como hormonas, vitaminas, mensajeros intracelulares, componente pigmentos. Las vitaminas pues será tema para otra clase. Voy a empezar por triglicéridos o triacilglicéridos. Pues resulta que los ácidos grasos, que son las estructuras que ya vimos en el anterior video, pues no viajan en la sangre de manera individual. Resulta que para poder transportarse en la sangre tienen que formar esas estructuras conocidas como triacilglicéridos o triacilgliceroles, que pueden ser estructuras simples o complejas. El 98% de los lípidos de la dieta son triglicéridos, que lo vamos a conocer o vamos a ver esa nomenclatura como TAG de ahora en adelante. Nosotros vamos a encontrar que principalmente los triacilgliceroles o triglicéridos son de cadena insaturada, ¿cierto? O sea que tienen puntos de fusión más bajos, como vimos anteriormente. Y aquí hay algunos ejemplos. Vemos la grasa de whey, que tiene abundante estearina. La mantequilla, que es una mezcla de triacilglicérido de cadena corta e insaturada, o sea, por eso es que su con textura es un poco blanda, ¿no? Y el aceite de oliva, que es el 80% de ácidos grasos insaturados. Entonces recuerden que por lo menos si son grasas insaturadas, como el caso del aceite de oliva, la recomendación no es usarla para calentar. Muchas veces se usa esto en la cocina como un aceite para fritura, lo cual es incorrecto, porque si es un ácido graso insaturado que es benéfico para el organismo, pues lo que debemos hacer es consumirlo en frío. Entonces, los triglicéridos son lípidos de reserva, o sea que almacenan energía, ¿cierto? En los organismos. Lo que pasa es que si esa energía no se consume, finalmente pues se va a acumular y pues en problemas en personas o en animales, ¿no? Se puede presentar la obesidad. Tienen ventajas como combustible respecto al glucógeno, que recordemos que es un polisacárido, que son átomos de carbono más reducidos y su oxidación proporciona más energía. Entonces, el hecho de que sean hidrofóbicos, o sea, que no interaccionan con el agua, o sea, no se van a hidratar, es más fácil su almacenamiento, se almacena más fácilmente. Pero de esa manera, pues almacenarse más fácilmente, debemos tener cuidado en la dieta, de no consumir demasiadas grasas. Y por último, pues también tiene una función biológica importante, que es que en los climas fríos, por ejemplo, las personas, los seres humanos, pues tienden a ser un poco más gordos, ¿no? Más obesos, precisamente a acumular más grasa, porque la grasa le permite diferenciar, le permite aislar de las temperaturas que están afuera. Eso mismo sucede por lo menos con los osos polares. Los osos polares duran un tiempo acumulando grasa, ¿cierto? Durante un tiempo bajo su dieta, y cuando ya en el invierno pues empiezan a adelgazar y luego tienen que sobrevivir todo ese tiempo para empezar a buscar alimento y protegerse del frío. Lo otro que debemos tener en cuenta es que así como existen aminoácidos esenciales, pues existen ácidos grasos esenciales. La deficiencia de los ácidos grasos a personas que no consumen los ácidos grasos o animales que no tienen consumo de ácidos grasos pueden presentar una piel escamosa, una mala cicatrización de las heridas, disminución de la resistencia a las infecciones, la alopecia que es la caída de cabello, y trombocitopenia, que es la reducción del número de plaquetas. Entonces finalmente va a tener unos problemas de coagulación en la sangre. Entonces vamos a mirar estructuralmente cómo son los triacilglicéridos. Los triglicéridos entonces son ésteres, ya vimos anteriormente cómo se forman los ésteres
Aquí la característica importante es que estos ésteres se forman entonces entre el ácido graso que va a reaccionar, ¿no?, con este alcohol que se conoce como glicerol, o es la misma glicerina que ustedes ya conocen, que se usa en cosméticos, ¿cierto? Glicerina. Entonces, el glicerol es así, tiene 3 grupos OH. Al tener 3 grupos OH, pues él puede presentar 3 reacciones de esterificación, una por aquí, otra por acá, o esta por acá, para dar una estructura parecida a la que se encuentra acá, donde entonces aquí hay 3 ácidos grasos unidos a una molécula de glicerol. Aquí podemos ver, aquí está el enlace éster, ¿cierto?, formándose entre 3 estructuras de ácidos grasos con la molécula de glicerol. El asunto acá es que dependiendo la cantidad de ácidos grasos que se unan al glicerol, pues van a formar monoacilglicerol, o sea, cuando se une solo un ácido graso, aquí está R que significa cualquier cadena hidrocarbonada, diacilglicerol, cuando se unen 2 ácidos grasos, o triacilglicerol, que son los más comunes, o sea, esos son los triglicéridos. No quiere decir que estos no se formen, quiere decir que este es el más común, es el más estable y el que está más presente, pues, en los organismos vivos, los triglicéridos. Entonces, si hay necesidad de mirar la cantidad de ácidos grasos que hay en la sangre, pues lo que se mide realmente es la cantidad de triglicéridos en la sangre. Entonces, ustedes como ejercicio pueden detener el video, por favor, y escribir la estructura del monoacilglicerol, diacilglicerol y triacilglicerol con los siguientes ácidos grasos. Bueno, este es un esquema para resumir un poco los lípidos de almacenamiento de membrana. Acabamos de ver los triacilgliceroles o triglicéridos, que aquí pues en este esquema observamos que los componentes de un triglicérido, ¿no? Entonces los componentes de un triglicérido son el glicerol y 3 ácidos grasos. Ahora vamos a ver que los fosfolípidos, que pueden ser glicerofosfolípidos, o sea, realmente los lípidos nunca van a estar solos, siempre van a estar unidos a carbohidratos o a proteínas. Entonces en este caso se conocen cuando es de esta manera, que está unido con la glicerina, se conoce como glicerofosfolípidos, y aquí cuando está unido con la esfingomielina se conoce como esfingofosfolípidos. Entonces la diferencia entre ellos dos es con base en la estructura que se presenta acá. Aquí vemos que está la glicerina unida con 2 ácidos grasos, tal cual como viene acá, pero el último OH ya va a cambiar aquí, que es lo que vamos a revisar más adelante con detalle. Es un grupo fosfato que se conoce como la cabeza polar, y dependiendo de este grupo, pues va a tener un nombre diferente. Aquí es algo similar a esta estructura, pero la única diferencia es que aquí en vez de glicerol va a ser esfingosina, ¿sí? Y se va a unir el ácido graso con una cabeza polar. Y el último grupo, que se conoce como glucolípidos, que son principalmente unidos con carbohidratos, principalmente son la esfingosina, el ácido graso, y aquí está unido el carbohidrato. Recordemos que estos grupos, como los cerebrócidos, gangliósidos, globósidos, por lo menos los cerebrócidos, pues hace alusión al cerebro, ¿cierto? Es la manera fácil de transporte de un carbohidrato hacia el cerebro. Es la manera como se transporta. Recordemos que el cerebro consume rápidamente glucosa y nos genera energía en nuestras actividades mentales. Revisemos ahora entonces primero los fosfolípidos. Entonces los fosfolípidos en el agua pues realmente pueden presentar varias estructuras. Aquí nosotros vemos una imagen, un modelo de cómo pueden ellos acomodarse. Puede ser como una monocapa, que sería esta estructura acá, donde entonces la parte de la cabeza, pues la parte polar. ¿Cuál es la parte polar? La parte que está interaccionando con el agua, ¿cierto? La que es afín con el agua. Y la parte hidrofóbica sería la parte externa, la que no interacciona con el agua. También los fosfolípidos ya vimos que, bueno, podrían estar en pequeñas cantidades de una manera libre, pero también pueden formar micelas, ¿cierto? Que sería este reordenamiento de tal manera que la cabeza polar queda en la parte externa y
internamente se agrupa la parte hidrofóbica para no poder interaccionar con el agua. Aquí lo estamos viendo en 2D, ¿cierto? Pero imagínense esto como una esfera que sea una micela, ¿cierto? En donde todos aquí sigue habiendo cabezas polares y se cierra de tal manera que mantiene adentro libre agua. Y esta otra opción que es una vesícula bicapa, entonces nuevamente ustedes se la imaginan como una, bueno, no se imaginan, sino que acá se ve como de 2D, pero realmente estos son dos esferas, ¿sí? Entonces imagínense dos esferas, una dentro de la otra, ¿de acuerdo? De tal manera que mantiene agua acá adentro, ¿cierto? Y agua acá afuera, pero aquí en esta parte donde solamente es hidrofóbica, pues no va a haber agua. Esa es una manera como se reordenan los fosfolípidos en la sangre y bueno, en el agua y nos permite entender, comprender por qué son tan importantes en la sangre y cómo, de qué manera se están ordenando y cómo influyen entonces en sus funciones biológicas. Entonces nosotros observamos aquí entonces, como les comentaba hace un rato, los fosfoglicéridos entonces se caracterizan por tener la glicerina, que es esta que está acá, el mismo glicerol, ¿cierto? Está unido a dos ácidos grasos, siempre por lo general tiene un ácido graso en la mayoría del 80% de las veces, ácido graso insaturado, ¿cierto? Y otro ácido graso. La diferencia que es que aquí va a tener un grupo fosfato, entonces el grupo fosfato es fósforo unido a tres grupos OH y un grupo, un oxígeno, que sería el enlace éster fosfórico, de tal manera que se presenta así. Aquí la H, en la diapositiva anterior, nosotros vimos fue una X. ¿Por qué? Porque con base en esa X que puede cambiar, puede ser hidrógeno, puede ser diferentes cadenas, como vamos a ver ahora, va a depender el nombre. Entonces, en este caso, que tiene X es igual a H, o sea, es un grupo OH de esta manera, pues él se va a conocer como ácido fosfatídico. Es el fosfologlicérido más pequeño que existe, el más común, ¿cierto? Porque X es igual a H. Nosotros también podemos apreciar que si recordamos el ciclo de la glucólisis, realmente nos estamos dando cuenta que esta molécula que está aquí, pues realmente es el glicerol 3-fosfato. Esta estructura realmente es el glicerol 3-fosfato. Entonces eso para llevarlos a ustedes a la idea que la ruta de la glucólisis realmente está saliendo esa estructura que finalmente se puede unir a dos ácidos grasos y contribuir al transporte de los ácidos grasos, ¿cierto? Para las funciones biológicas que tienen los fosfoglicéridos. Si nosotros cambiamos entonces, como les comentaba, le cambiamos la estructura, la X, pues nos vamos a dar cuenta que va a tener una estructura diferente, obviamente, y va a ser en correspondencia, pues va a tener un nombre diferente. Aquí, por ejemplo, observamos que principalmente la mayoría de lo que se conoce, lo que has encontrado, el ácido graso insaturado es principalmente ácido oleico. Entonces, he ahí la razón, una de las razones por las cuales debemos consumir ácido oleico, lo cual no se hace a veces por los precios altos y bueno, y por otras razones, pero el ácido oleico debe estar dentro de nuestras dietas. Entonces, aquí están algunos glicerofosfolípidos ejemplos o fosfolípidos ejemplos donde entonces dependiendo el grupo X que sería por lo menos serina, etanolamina, colina o fosfatidilglicerol pues va a tener un nombre, ¿cierto? Si es serina pues se va a llamar fosfatidilserina, etanolamina pues se va a llamar fosfatidilетanolamina y así sucesivamente. ¿Dónde se están uniendo esos grupos? Se están uniendo donde está la X, ¿cierto? Entonces en vez de H como el ácido fosfatídico que les comentaba al principio, pues se va a unir cualquiera de estos. Y dependiendo cómo se una acá, dependiendo cómo es la estructura, pues va a tener un nombre diferente. Entonces realmente en fosfolípidos realmente hay una cantidad de estructuras diferentes y cada una de esas va a estar relacionada con una función biológica dentro del organismo. Aquí, por ejemplo, pues está la colina, ¿cierto? O sea que esa sería la fosfatidilcolina. Entonces aquí para visualizar un poco las estructuras, a veces pueden ser estructuras sencillas como la etanolamina, la colina que acabamos de ver. Aquí la serina, ¿qué es la serina? ¿Recuerdan qué es la serina? La serina es un aminoácido, ¿cierto? Que puede estar unido pues al fosfolípido. Aquí y sucesivamente aquí un carbohidrato. Y pues vamos a ver los diferentes nombres dependiendo cómo se una esa estructura a esa partecita X que yo les dibujaba ahí.
Bueno, entonces, ¿qué diferencia existe entre los glicerofosfolípidos y la esfingomielina? Ya les comenté anteriormente cuál es la diferencia estructuralmente hablando. Sí, muy bien, la diferencia radica en que ya no se une un glicerol, ¿cierto?, con los ácidos grasos, sino que se une la efingosina. Esa es la primera diferencia. La segunda es que aquí solamente tenemos un ácido graso. Entonces en los glicerofosfolípidos tenemos dos ácidos grasos, aquí tenemos uno. Pero el razonamiento frente a la cantidad de compuestos que pueden haber o los que se han descubierto con sus funciones específicas es similar, donde entonces X está cambiando dependiendo el grupo que se una. Entonces, por ejemplo, cuando X es H, que es la más sencilla, se conoce como ceramida. Cuando es esa estructura que se conoce como fosfocolina, entonces es fingomielina, que es una de las más conocidas que hay. Y así sucesivamente, si es glucosa, pues son glucolípidos neutros o glucocerebrósidos, que ya les comentaba que son los que llegan al cerebro, y así sucesivamente. Entonces nosotros vamos a encontrar que realmente similar como sucede con los ácidos grasos, ¿cierto? Que les comentaba en un anterior video, pues aquí nosotros también vamos a encontrar una parte polar y una parte apolar. Entonces la parte polar, que es la parte samida, ¿cierto? Por lo menos en el caso de los esfingolípidos, y el enlace éster en los fosfolípidos, que se observa aquí. Entonces, esa característica es típica en los lípidos, ¿cierto? Y contribuye o explica las diferentes funciones que tienen los lípidos en los sistemas vivos. Ya ahora lo que vamos a revisar un poquito es esta otra estructura que tiene que ver con el colesterol. Entonces realmente el colesterol se sale un poco estructuralmente hablando de cómo es la forma, ¿cierto? Pero nosotros vamos a darnos cuenta que existen dos tipos de colesterol y dependiendo su estructura, pues realmente va a tener su función. Vamos a ver también otros lípidos con otras funciones, como los icosanoides o eicosanoides, que son como las prostaglandinas, tromboxanos y los leucotrienos, las hormonas que son derivados del núcleo esteroideo, ahorita les muestro el núcleo, y las vitaminas las veremos en otro video. Aquí hay que recordar que el ácido araquidónico no se sintetiza en el cuerpo. El ácido araquidónico, como vimos en el video anterior de ácidos grasos, es una estructura de 20 carbonos y necesariamente hay que consumirlo en la dieta. Entonces esa es la principal dificultad que tienen los seres vivos, que, bueno, sobre todo los seres humanos que no son conscientes de esto y no consumen en la dieta este ácido. Sin este ácido no se pueden formar estas estructuras que son muy importantes para el cuerpo. Entonces, por lo menos miremos las estructuras de los esteroides, algunas de ustedes ya están más relacionadas, por lo menos las hormonas que cumplen funciones de regulación, ¿cierto? Por eso son hormonas, la progesterona, la testosterona, que están relacionadas con funciones sexuales, ¿cierto? El cortisol, la aldosterona, el ácido cólico, son esteroides que están presentes en los animales y que son lípidos. El caso del colesterol, por ejemplo, que les comentaba, entonces él también va a presentar, a pesar que tiene un OH, que es algo muy pequeño, pues él presenta esa parte polar y presenta aquí esta cadena que es apolar. Entonces realmente él es bastante apolar, o sea, bastante hidrofóbico. Entonces es el principal esterol, es el principal esteroide de los tejidos animales. Se encuentra en la estructura de la membrana plasmática, ¿cierto? Dentro de la sangre, en la sangre. Es una estructura esteroide, tiene que ver un poquito a nivel estructural cómo está, es anfipático. ¿Qué significa que es anfipático? Pues que tiene una parte polar y otra parte apolar y es constituyente de las membranas, ¿sí? De las membranas, entonces es precursor de los ácidos biliares y de las hormonas esteroides. Entonces, a partir del colesterol se pueden formar las otras hormonas que yo les acabé de mostrar.
Entonces, en algún momento les comentaba que la esterificación es muy importante. Nosotros vamos a ver que el colesterol como tal no se transporta así, sino que una manera también de transportarse es a partir de su éster, porque como vimos es muy poquito polar, entonces necesita tener realmente interacciones con el agua de la sangre para poder transportarse. Es una manera de transportarse. Aquí, por ejemplo, les muestro algunas hormonas esteroides que se sintetizan en el tejido, se transportan en la sangre y se unen a receptores específicos donde entonces se expresan para generar sus funciones. Recordemos que las hormonas tienen sus funciones específicas, ¿cierto? Entonces, por lo menos las hormonas sexuales, nosotros nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de una mujer, por ejemplo, cuando genera hormonas sexuales en su embarazo, precisamente se van a generar ciertas funciones biológicas específicas para la evolución del feto, ¿cierto? Entonces, quienes dan las señales, quienes dan las órdenes, es a través de la concentración de estas hormonas en la sangre. Entonces, dependiendo de la concentración de esta hormona, pues va a estar relacionada a su función. Entonces, si es alta la concentración, pues va a dar su función a favor o en contra. Eso es lo que es una función biológica de una hormona. Lo otro que es importante entender también es que las hormonas, en el caso del colesterol, por ejemplo, son de baja densidad y de alta densidad. Entonces, están las dos opciones. Es la manera como está estructuralmente esta molécula, pero resulta que los seres vivos solamente necesitamos los de alta densidad, porque resulta que los de baja densidad, pues al ser baja densidad, realmente no se transportan adecuadamente. Entonces tienden a acumularse en las arterias y generar problemas de salud. Entonces realmente necesitamos que sean lipoproteínas de alta densidad. Bueno, ya les comentaba que otros lípidos que existen son los icosanoides o eicosanoides, que son derivados del ácido araquidónico, el que es el ácido graso de 20 carbonos. Y pues estos van a generar este tipo de lípidos, prostaglandinas, tromboxano, leucotrenos, que les voy a comentar a continuación. Estructuralmente, pues como el ácido araquidónico es así, ¿cierto? Como ya vimos, pues ahora lo que vamos a ver es que las estructuras de estos lípidos pues son muy parecidos a este ácido. Entonces aquí está la prostaglandina, que realmente lo que se observa es que es una unión aquí, ¿cierto? Y se oxida. El tromboxano, observemos que es una estructura así también, donde hay un epoxio. Y el leucotrieno, pues que se encuentra aquí un grupo, el grupo aniónico del grupo ácido, y se encuentra aquí oxidado. Entonces, pero observemos que estructuralmente las tres se parecen al ácido araquidónico porque precisamente provienen de ahí. Entonces, principalmente donde se encuentran los eicosanoides, aquí en las semillas, ¿sí? Hay que mirar las almendras, las nueces, todas esas semillas que a veces pues, no se consumen en la dieta realmente, o en el aguacate, por ejemplo, que es rico en eicosanoides. Es la manera de nosotros encontrar el ácido araquidónico para luego el organismo pueda sintetizar esas estructuras que van a tener las funciones que les voy a comentar. Entonces, las prostaglandinas en principio promueven la inflamación para combatir las infecciones. O sea, son esas estructuras que le dicen al cuerpo que produzcan dolor y fiebre para poder el organismo actuar en respuesta, ¿cierto?, a esa infección que está ocasionando, que se está ocasionando en ese ser vivo. También en algunos casos se ha encontrado que participan en la reproducción, en esta parte principalmente donde está la evolución, la ovulación, perdón, y en las contracciones uterinas, ¿cierto? Para poder generar las contracciones del tejido liso para poder generar entonces el parto. Entonces, también es importante anotar que a medida que pues que hay avances científicos, se generan o se encuentran diferentes funciones de estas estructuras, por lo menos esas son las más conocidas. Entonces ya les mostré que aquí hay nosotros hablamos en plural, porque realmente son una familia de compuestos, ¿cierto? Entonces hablamos de prostaglandina A, prostaglandina B, bueno, y realmente cada una de estas va a tener una función específica. También están los tromboxanos.
Los trombosanos pues son sintetizados por las plaquetas y son, como su nombre está relacionado a trombosanos, trombosis, ¿cierto? Son quienes o los que participan en la formación de los coágulos deteniendo la hemorragia, ¿cierto? Entonces es un conjunto de moléculas que generan efecto autocrino y paracrino. Y bueno, lo que comentaba ahorita, que las subfunciones realmente han sido encontradas en los últimos años. Últimamente también pues está mostrando una función en la hemostasia, es decir, en los procesos de coagulación y agregación plaquetaria. Entonces, los trombosanos está relacionado entonces, no es el problema de la trombosis, pero sí está relacionado pues con el hecho de que se pueda generar una trombosis por un mal manejo, digamos, de la concentración de los trombosanos en la sangre. Y los leucotrenos son esas estructuras que atraen los leucocitos a un tejido dañado para que pueda combatir una infección, ¿cierto? Entonces aquí por lo menos vemos que está el nombre de la enzima. ¿Por qué el nombre leucotrenos? Porque precisamente se aislaron originalmente de los leucocitos. Ya para ir terminando les cuento este caso de la boldenona, que yo creo que ustedes la conocen, es una hormona que se usa mucho en el ganado, ¿cierto? Se aplica en el ganado. Entonces lo que les quería comentar es que hace unos años hubo un caso de un atleta que pues se le encontró doping sobre boldenona. Bueno, y él alegaba un poco que pues que él no se había dopado con la boldenona, sino que pues él consumía la carne. Entonces, como esta boldenona se encuentra en la carne, entonces realmente como que abrió el debate el debate realmente si es necesario aplicársela al ganado y cuáles son los efectos en la salud. Entonces, lo que sí es claro es que por lo menos el consumo frecuente de esteroides anabólicos como la boldenona, ¿cierto? Producen acné en el pecho y en la cara, ronquera, presión arterial más alta y en otros casos alteraciones hepáticas porque se metabolizan en el hígado. Entonces puede tener alteraciones hepáticas. ¿Cuál es el problema entonces? Resulta que en otros países está prohibido, ¿no? Pero acá en Colombia el uso en veterinaria es de venta libre. Y realmente pues no hay una regulación, no hay un control en qué cantidades se está aplicando en el ganado. Entonces, en el hecho de que se aplique de esta manera, que no haya control, pues va a generar en consecuencia ese problema pues para los consumidores de carne. Bueno, eso era todo lo que le quería comentar. Espero que haya quedado claro. Cualquier pregunta, por favor, me la hacen saber. Muchas gracias.